Bueno, hola a todos, bienvenidos a Zona Clínica, el podcast, un espacio que trata temas en torno a la salud visual. Hoy vamos a tratar un tema muy especial porque es algo que vemos como cotidianamente. Sin embargo, pues por ser tan cotidiano a veces como que no le prestamos la atención suficiente a esos cambios que van surgiendo a medida que va evolucionando la enfermedad. Y estos son los defectos refractivos. Y hoy de manera muy especial nos vamos a enfocar en los defectos refractivos asociados a la infancia, de qué están sufriendo nuestros niños. ¿Qué hace que definitivamente la enfermedad o la condición visual empiece a aumentar? ¿Qué aspectos a nivel de su entorno social, económico o hábitos de vida hacen que estos defectos visuales crezcan de una manera un poquito más rápida de lo que debería ser? Todos estos temas los vamos a tratar, e incluso el correcto manejo y cuál es nuestra responsabilidad de nosotros como optómetras para darle la mejor solución y el tratamiento posible a estos niños. Recordemos que los niños son como el futuro, eso lo hemos dicho siempre, ¿cierto? Y es una frase que de pronto suena cliché, pero es cierto. Los niños debemos darles como ese manejo muy especial, porque como bien sabemos los profesionales de la salud, el tratamiento que no se haga en el niño tiene grandes consecuencias en el adulto. Así que bienvenidos a Zona Clínica y vamos a hablar de efectos refractivos. Para poder tratar de este tema específicamente, vamos a tener grandes invitados. Voy a dar el paso a cada uno de ellos. Aquí está la doctora Diana Rey y la doctora Diana García, y también nos acompaña el doctor Raúl Ramos. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Gracias, doctora Carol, por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Les recuerdo pues que a toda la audiencia que CERPRO es el Centro de Desarrollo Profesional, quien es uno de los auspiciadores de este podcast, y de manera muy especial, pues hoy tenemos el acompañamiento también de OneSight Estilo Lusóptica. Sé que siempre se dice primero las damas, pero por ser minoría le vamos a dar hoy la palabra. Bienvenido y háblenos un poquito de usted. ¿Quién es el doctor Raúl Ramos? Muchas gracias, doctora Carol. Soy optómetra, egresado de la Universidad de La Salle, con actualización en cuidado primario ocular en la Universidad de La Salle, un posgrado en marketing farmacéutico de la Universidad del TEC de Monterrey. Me he desarrollado gran parte en la industria como professional affairs, también como entrenador para América Latina en diversas industrias relacionadas con este tema. Actualmente estoy al frente del área de medical y relaciones profesionales de Essilor-Luxottica, con específico énfasis en Argentina, Chile y Colombia. Bueno, doctor, pues bienvenido. Tiene una muy buena hoja de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Doctoras, Diana, bienvenidas. Cuéntenos un poquito de ustedes. Gracias, Carol, por la invitación para poder charlar un rato de este tema tan importante para todos los que estamos interesados en los defectos refractivos, en la salud visual y especialmente de los niños. Bueno, yo te cuento que soy optómetra. Estoy vinculada como docente a la Universidad del Bosque en Bogotá. Soy egresada de la Universidad de La Salle, tengo maestría en epidemiología clínica de la Universidad Nacional de Colombia. He hecho también especializaciones en epidemiología en la Universidad del Rosario, en docencia universitaria en la Universidad del Bosque, y estoy vinculada desde hace 11 años al programa de optometría de la Universidad del Bosque. Tengo responsabilidad en docencia y en la asesoría de trabajos de grado. Bueno, de igual manera, agradecemos de parte del programa de optometría esta gran invitación para poderles compartir un poco los resultados de nuestros estudios. Soy Diana Rey, docente de la Universidad El Bosque, en ejercicio desde hace 15 años en la docencia. Soy optómetra egresada de la Universidad de La Salle, tengo especialización en docencia
tengo maestría en Ciencias de la Visión por la Universidad de La Salle, tengo maestría en Epidemiología de la Universidad del Bosque y tengo doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Actualmente pues soy la líder del grupo de investigación del programa Optometría. El grupo se llama Salud Visual y Ocular Un Bosque. Tengo más de 30 publicaciones en revistas indexadas y bueno, nos dedicamos a explorar en este sentido los defectos refractivos. Nos gusta mucho, nos apasiona el tema y ya hemos adelantado pues algunos estudios y en ellos pues las publicaciones que hoy vamos a conversar. Gracias. No, doctora, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Como pueden pues, darse cuenta todos los que nos escuchan, tenemos hoy grandes invitados, personas que se han dedicado a estudiar, a investigar sobre todo eso, a generación de nuevo conocimiento a través de la investigación, para poder entender un poco más cómo funcionan todos los defectos refractivos y oculares. Y hoy, como les dije hace un momento, pues nos vamos a enfocar en los niños. Bueno, entrando pues a la temática como tal, doctores, pues les voy a contar como unos datos que recopilé de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que pues deseo compartir con ustedes, porque como ven, pues somos académicos y sin datos, ¿cierto? Difícil, debemos tener ese sustento. Así que encontré por aquí que según el Informe Mundial de la Visión de la OMS, se estima que 2.200 millones de personas en todo el mundo tienen deterioro de la visión cercana y de lejos. Y de estos, 123.7 millones la tienen a causa de errores refractivos no corregidos. En al menos 1.000 millones de esos casos, es decir, pues casi la mitad, la discapacidad visual podría haberse evitado o todavía ni siquiera se ha tratado. O sea, están discapacitados, pero porque no han tenido un tratamiento. Muy seguramente al tenerlo, pues mejoran su condición. Y dentro de las principales afecciones que causan este deterioro de la visión, pues definitivamente los errores refractivos tienen un gran porcentaje. Además que pues se estima que gran parte de las causas por lo cual esto sucede es por la falta de acceso al servicio, pero también es el desconocimiento. Les voy a contar simplemente una anécdota alrededor de todo esto. Hace como 15 días aproximadamente me encontré con una paciente y yo le pregunté, ¿hace cuánto usa gafas? Me decían, no, pues como desde los 15 años, porque yo hasta los 15 años pensé que veía bien. Me llevaron mis padres porque empecé a tener dolor de cabeza y no sabía qué era ver bien hasta que tuve las gafas. Ahí entendí que no estaba viendo bien. Entonces también el desconocimiento es algo que enmarca estas cifras. Todos los defectos refractivos, independiente del que sea la miopía, la hipermetropía o el estigmatismo, requieren un tratamiento desde temprana edad. Si nosotros no les damos ese tratamiento, pues allí es donde se generan retrasos en el desarrollo visual, como la ambliopía. También se puede producir una falta de desarrollo visual por algunas otras patologías. Sin embargo, lo que marca aquí como la importancia en el tema es que la mayor prevalencia de esta discapacidad o alteraciones en la visión, en su desarrollo, es por los defectos refractivos. Aquí tengo también unos datos de Colombia que realmente pues definen que Colombia no está muy lejos de lo que es el mundo, ¿cierto? Y realmente estudiando incluso en Latinoamérica tampoco está muy lejos. Las causas son exactamente las mismas, de la pérdida de visión y del tema de discapacidad. Bueno, aquí tengo unos datos de una investigación que tomó una población de 51.874.000 personas. Resulta que de esta población en Colombia, el 66% necesitan una corrección óptica. De este, únicamente el 38% utiliza las gafas. El restante, que equivale a 14.5 millones de personas, no utilizan la corrección óptica. Y ahí es donde tenemos que nosotros, los profesionales de la salud, prestar atención y mucho cuidado, porque la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta población no tiene la corrección óptica? ¿Cuál es la brecha en la atención, tal vez?
o de pronto es que no tienen acceso al servicio o acceso a la corrección, empezar a indagar qué es lo que está pasando con este número porque es una cifra muy importante. Y eso que podemos pensar que esta cifra puede ser un subregistro porque los datos sabemos muy bien que se hacen a través de los RITs, pero a veces esto no es un ejercicio muy juicioso. Por lo tanto, puede ser un subregistro. O sea, muy seguramente puede existir personas una mayor población que requieran de la corrección y que no la estén usando. Doctora Diana García, desde la experiencia que usted ha tenido, ¿cómo ve esto o qué opinión tiene al respecto? Gracias, sí señora. Muy de acuerdo contigo porque pues sí se reconocen los defectos refractivos actualmente como la afección ocular prevenible más común que afecta a todos los grupos de edad. Pues ahorita estamos hablando de niños, pero en realidad es una situación que afecta a la población en general. Entonces esto se ha convertido en un reto grande de salud pública y pues nosotros los optómetras en salud visual pues somos los llamados a atender este problema. Tal como tú nos contabas, las cifras de la OMS, pues son cifras mundiales, pero pues Colombia no está fuera de este problema. Quiero destacar que los problemas visuales afectan sobre todo a personas vulnerables, personas de bajos recursos socioeconómicos, más a las mujeres, más a los niños, más a las personas, a los adultos mayores. Entonces, digamos que en nuestro país se suma, pues digamos, la situación, la magnitud de este problema, pero también el problema del acceso a la atención en salud, a los servicios en salud. En Colombia tenemos un escenario como complejo porque además no existen suficientes estudios epidemiológicos grandes que nos den como las cifras reales, que es lo que tú decías hace un momento. Se calcula que todas estas cifras tienen subestimación y especialmente el tema de los niños, ¿sí? Quiero hacer la salvedad de que pues no vamos a estigmatizar a toda persona con un defecto refractivo, sino lo que tú decías, el problema es que los defectos no se detectan a tiempo, que no son corregidos, a veces se diagnostican, pero la persona no tiene acceso a la solución visual. Entonces, pues es un problema complejo y que tiene muchas aristas que podemos abordar desde la investigación. El último estudio publicado que yo conozco sobre defectos refractivos es un estudio basado en el reporte de los RIPS, que en Colombia son los registros que quedan del diagnóstico de las personas que consultan al servicio de salud. Un estudio que se publicó en mayo de 2024, no es un estudio nuestro de la universidad, pero pues quiero destacarlo porque se basa digamos, en la información de todas las personas que consultaron al sistema de salud y nos da unas cifras de prevalencia de efectos refractivos de 30.6%, digamos, en el país entre 2015 y 2019, esto antes de la pandemia. Se calcula que esto ya debe haberse incrementado. Y nos habla de más o menos problemas refractivos en los niños, digamos, promediando como del 45%, o sea, mayor que en toda la población, ¿sí? Y para hablar de esto, digamos, es mucho lo que se puede profundizar. Quiero hacer énfasis en dos cosas que tú mencionabas también, que es como la prevalencia de defectos, pero con una situación de inequidad, ¿sí? Entonces, los defectos no nos afectan por igual a todos, ¿no? Entonces ya se sabe que hay más problemas en las zonas rurales, o que las más afectadas son las mujeres,
o que pues hay problemas de acceso a los servicios de salud, por ejemplo, en regiones geográficas complicadas para Colombia. Nosotros sabemos que Colombia tiene, pues es un país diverso y tiene problemas, digamos, para el acceso a determinadas regiones geográficas, digamos, por la geografía, pero también por el conflicto armado que nos afecta desde hace muchos años. Entonces, digamos, no se conoce la situación real en departamentos alejados de la capital o en zonas de pronto incluso urbanas, personas que viven en zonas urbanas pero que tienen pues alto riesgo socioeconómico. Entonces, digamos, todo eso no se conoce. Podemos conocer una cifra global de prevalencia de defectos refractivos, pero hace falta conocer, digamos, en determinadas regiones donde hay más desatención, si puedo utilizar la palabra, en esto de los defectos refractivos y la parte visual. Quiero comentar también, los defectos refractivos tienen un gran impacto, y hablemos de los niños, en el rendimiento escolar. Este rendimiento escolar no es tan fácil verlo como las simples calificaciones, sino que pues también falta abordarlo de cómo esto se puede medir. Los errores refractivos reducen la agudeza visual, esto afecta el rendimiento escolar porque los niños no aprovechan bien, no pueden aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje que tienen. Esto les puede causar o puede incidir en la deserción escolar, que además tanto se está viendo después de pandemia, y puede afectar incluso su autoestima. Entonces vemos que los problemas que puede generar un defecto refractivo, que para nosotros desde optometría puede ser simple de corregirlo, pero pues si no se identifica a tiempo es muy complicado, lleva ambliopía, lleva problemas de binocularidad, entonces pues no podemos minimizar este problema que impacta en el aprendizaje, en la escolaridad e incluso en la calidad de vida de los niños. Bueno, lo que usted menciona es muy cierto, doctora, porque incluso en este mismo informe de la OMS dice un apartado, y voy a leerlo literal: los niños pequeños con discapacidad visual grave y reversible que inició temprano pueden sufrir retrasos en el desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo, con consecuencias para toda la vida. Los niños en edad escolar con discapacidad visual también pueden presentar niveles más bajos de rendimiento académico. Es decir, que pues esta edad es fundamental para garantizar la calidad no solamente visual, sino de vida de los niños al futuro. Así que lo que usted dice es muy pertinente. Me gustaría agregar también otra cosa, a ver ustedes qué consideran, y es que en algunos estudios también se ha evidenciado que una de las causas por las cuales de pronto la atención no es como se quisiera es debido a que los profesionales de la salud visual, tanto optómetras como oftalmólogos, estamos más hacia las ciudades principales. A las ciudades más pequeñas y a los pueblos y al área rural, pues difícilmente se encuentra optómetra u oftalmólogo, sí que menos. O sea, nos encuentran más fácil a nosotros. Entonces, eso también hace, obviamente, que el acceso al servicio sea un poquito limitado. Por eso aquí creo que es muy importante el tipo de campañas que se hacen de intervención social, que es muy, como, yo creo que esto es como el complemento perfecto, ¿cierto? Está bien, no hay muchos profesionales para la demanda tan grande que hay de población, pero sí podemos hacer muchas otras cosas más. Bueno, doctora Diana Rey, yo sé que hicieron un estudio ustedes sobre la prevalencia de errores refractivos de niños aquí en una región de Colombia que se llama Soacha. Bueno, es como una, hace parte como de Bogotá, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? Siempre lo entiendo que es como parte de Bogotá. Sí, es así. Pues hicimos un estudio en Soacha, Cundinamarca, se tituló Prevalencia de errores de refracción en niños y preadolescentes. Utilizamos, digamos que como insumo, instituciones educativas. Fuimos a 5 colegios públicos, gracias pues al apoyo de Essilor y de OneSight, con toda la logística para el desarrollo y el trabajo de campo. En ese sentido, atendimos 1.161 niños y niñas que estaban allí en estos colegios, en sus actividades normales académicas. Realizamos todos los exámenes de optometría
pero nuestro interés particular era determinar esas características y esa prevalencia de errores de refracción. En los análisis tuvimos en cuenta la edad y el sexo, queríamos identificar si habían cambios relacionados entre niños y niñas y ver a lo largo de los años qué ocurría con esa prevalencia. En general, nuestros resultados pues apuntan a una prevalencia total de astigmatismo del 31%, de miopía encontramos un 21% y de hipermetropía 13%. Realmente el comportamiento siempre nos ha indicado que nuestra población colombiana pues tiene astigmatismo e hipermetropía como defectos pues más prevalentes. Sin embargo, notamos esa preocupación del incremento de las cifras de miopía del 21% y cuando estábamos haciendo nuestras comparaciones con otras regiones, por ejemplo, en Puerto Rico, que tenemos un estudio similar del doctor Héctor Santiago, pues las cifras son similares porque utilizamos población con algunos rasgos similares. Teníamos población rural, urbana en este caso, perdón. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los estudios de Galvis, que también ellos son pioneros en investigación sobre errores de refracción en Bucaramanga, pues las cifras son menores, digamos que cerca del 12% prevalencia de miopía. Y aquí comenzamos a discutir por qué es tan importante, como tú mencionas, doctora Diana, esas aristas y esas variables que tenemos y que hacen que las cifras tengan estas fluctuaciones. Ellos estudian sobre todo la población rural y nos damos cuenta pues esta diferencia tan interesante. Nosotros no encontramos diferencias por sexo, aunque la literatura nos reporta mayor prevalencia de miopía en niñas. Sin embargo, nuestro comportamiento fue similar. Respecto a la edad, pues es digamos que evidente que a medida que avanza la edad, todas las exigencias académicas, el tema escolar pues aumenta, las actividades pues cambian un poco y esto refleja ese panorama del aumento de cifras de miopía y astigmatismo. También notamos en las comparaciones y análisis que hacíamos con otros estudios que es difícil, digamos que los puntos de corte que se emplean en diferentes investigaciones. No sé si tú de pronto mencionas más adelante que, por ejemplo, para hipermetropía algunos estudios abarcan a partir de +2 y este +2 pues hace que tengamos menos hipermétropes. En nuestro caso sí tuvimos que tomar varias decisiones respecto a los puntos de corte para poder establecer pues una prevalencia real. También pues sabemos que el INI nos ha recomendado pues el uso de la cicloplegia también para garantizar esa acomodación en reposo. Entonces también es importante la metodología de los estudios para poder hacer esa comparación de por qué tenemos un número menor o mayor y cuál puede ser esas causas que atribuyen a estas diferencias. En general, pues esos fueron los resultados de nuestro estudio. No, pero pues muy interesante y yo creo que muestran una radiografía, si bien tú hacías la claridad de dos regiones de Colombia donde había algunas diferencias, creo que la base es la misma. Colombia es un país del defecto visual del astigmatismo, asociado pues ya sea a miopía o hipermetropía, pero pues definitivamente somos astigmatas. Cuénteme un poquito, doctora Rey, si de pronto ustedes calcularon el grado de astigmatismo o solamente diagnosticaron y ya, o sea, el defector visual como tal. Sí, tuvimos como punto de corte a partir de -1 para identificar que este participante tenía astigmatismo en al menos uno de los dos ojos. Lo que encontramos ya por magnitud es que sí teníamos esta prevalencia alta, pero no sobrepasaba 3 dioptrías de astigmatismo. Realmente se concentraba entre astigmatismos bajos y medios. Ah, súper, sí, porque pues estaba pensando, por ejemplo, en Chile, que son astigmatismos súper altos. Aquí en Colombia no se ven astigmatismos tan altos, tenemos un rango un poco inferior. Sí. Súper. Bueno, doctora Diana, cuéntenos desde la experiencia, y porque yo sé que obviamente trabajaron juntas,
La doctora Diana Rey comentaba que al empezar la edad escolar hay como una mayor posibilidad de que aumenten más bien se manifiesten los defectos refractivos, ¿cierto? ¿Usted considera que esta puede ser una de las causas o cuáles pueden ser las posibles causas de hacer que los defectos visuales aumenten, también entendiendo que hay miopía combinada con el astigmatismo? Bueno, podemos considerar dos posibilidades. Yo creo que el aumento de los defectos puede ser real, pero en el caso de la hipermetropía y el astigmatismo es muy difícil saber el por qué están aumentando, teniendo en cuenta que no hay tantas investigaciones al respecto, porque los estudios se han centrado principalmente en la miopía como el tema de interés, digamos, en este siglo. Pero, bueno, se sabe que la causa de estos dos defectos, hipermetropía y astigmatismo, es principalmente genético, que con la edad se va conformando como los componentes oculares, se va determinando si la córnea va a ser más plana o si la córnea va a ser tórica, se va conformando la longitud axial, pero entonces, por ejemplo, en el caso de la hipermetropía siempre hemos sabido que era el defecto refractivo fisiológico en la infancia, ¿sí? Pero pues digamos estas hipermetropías altas, si son las que son mayores de 2, pues ya se conforman como el defecto que el niño va a tener en toda su vida y pues no podemos establecer cuál fue la causa más allá de lo genético, ¿sí? De lo que determinó la conformación y la longitud axial de su ojo o en el caso del astigmatismo esa toricidad corneal o incluso lenticular, ¿sí? En el caso de la miopía, pues sí, creo que todos conocemos las causas que tienen que ver con la vida moderna, con la exposición a la tecnología, con bueno, el uso excesivo de estas pantallas asociado a un estilo de vida sedentario, a una falta de actividad al aire libre y de exposición al sol, pues, específicamente en el caso de los niños. Incluso causas, en el caso de la miopía, que se están estudiando y que todavía no conocemos su verdadero impacto. Se habla de la alimentación, se habla de la calidad del sueño, bueno, cantidad de factores, incluso en una causalidad multifactorial. Yo quiero destacar que me estoy basando para toda esta información en estudios de Asia, en estudios de Europa, en datos originados en estos continentes, pero quiero resaltar que nos hacen falta los estudios propios, los estudios autóctonos, latinoamericanos inclusive, porque podemos guiarnos pues por todas estas cifras internacionales, pero pues la investigación debe responder a contextos propios y específicos que nos ayuden a entenderlos, los defectos para poder abordar estas soluciones, ¿no? Entonces, la causalidad de los defectos, ¿por qué está aumentando esta prevalencia? Si el aumento es real, pues se puede ver a todos estos factores. Pero ojo que también puede haber un aumento aparente, porque en la actualidad pues estamos muy sensibilizados con el tema de los defectos refractivos, desde los lineamientos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, se están dando muchos esfuerzos desde el sector privado, desde el sector público, para evaluar este problema. Entonces tenemos como resultado pues varias investigaciones, no estudios epidemiológicos grandes, pero hay varias investigaciones que se han llevado a cabo con énfasis en detectar temprano el defecto en los niños, y pues esto nos puede llevar al aumento de la prevalencia, digo aparente, diciendo que los problemas ya estaban, pero que ahora sí los estamos detectando. Exactamente, el diagnóstico es un poquito tardío debido a todo lo que ya hemos hablado, pero ya se está dando, sí, doctora, muchas gracias. Y pues para profundizar un poquito más, ya que el doctor Raúl es experto en miopía, ¿qué nos complementaría a lo que estamos hablando, doctor Raúl? ¿Cómo ve la miopía en Colombia? ¿Cómo la ve? Bueno, primero a nivel general, decir que en Colombia, de una población que tenemos
14 millones de personas se estiman que tienen algún error refractivo, ya es alto, ¿no? Pero llega a ser de alguna manera preocupante más es que los estudios que tenemos a partir de esas prevalencias de errores refractivos son realmente limitados. ¿Por qué? Porque tenemos de pronto estudios muy localizados, pero eso no me da a mí una idea de una prevalencia total país. Entonces toca tomarlo con muchísimo cuidado porque al final del día hablamos de prevalencias locales, ¿no? El RIP nos da un dato general, pero tiene también sus áreas de oportunidad y creo que antes de dar mi comentario, felicitar a la doctora Dianita Arguez y a la doctora Dianita García por este estudio que nos da luces, porque limitada es la información que tenemos y más cuando empezamos a hablar de miopía, porque el error refractivo como la miopía pues no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Más bien es el tipo de miopía al que nos estamos enfrentando hoy, ¿no? Esta miopía de tipo axial en la cual este ojo empieza a aumentar, pero lo preocupante es que empieza a aumentar en los niños, ¿no? La miopía existía, pero que empiece a aumentar en los niños es el factor que ha sido llamativo y por lo cual la academia, la industria ha puesto muchísima atención, como me encantaría que pusieran mucha atención en otros errores refractivos, pero en este en particular fue porque empieza en tempranas edades y es aquí donde tenemos que empezar a evaluar, ¿no? ¿Qué tan rápida o cuál es la prevalencia de esta miopía? El niño tiene que aumentar esa longitud anteroposterior, su ojo fisiológicamente es normal que crezca, pero esperamos una hipermetropía, lo dijo la doctora Diana García hace unos minutos, pero que tengamos un niño con miopía, esos son los puntos de alarma que empezamos a tener. Y los otros puntos es que esto empezó en Asia, donde empezaron a detectar grandes problemas de crecimiento, específicamente en la prevalencia de la miopía, con información sólida. En Colombia y en América Latina tendemos ideas, se presume que va a crecer y que en 25 años vamos a tener una de cada dos personas podría tener miopía, eso es preocupante, pero para mí el tema es esos niños miopes que llegan a altas miopías. Si está creciendo la prevalencia de la miopía, pero si llegamos a una alta miopía, esto tiene un impacto directo a nivel de salud ocular. O sea, como impacto a nivel de salud visual, ya lo tenemos porque un niño con una limitación visual, pues su aprendizaje, su desarrollo y demás puede ser limitado. Pero cuando tenemos un problema a nivel de salud ocular, la ecuación cambia completamente. Y es, hoy estudios han demostrado que niños que tienen miopía, pero que superan por encima de las 5 dioptrías esa miopía, pueden tener un impacto directo a nivel de salud ocular, específicamente con algunas patologías que se describen, sino por decir que son las únicas, no, sino hay más, como la degeneración macular miópica, un desprendimiento de retina, una catarata subcapsular posterior, glaucoma. Todo esto impacta directamente en un problema de salud pública, un problema donde ya podríamos nosotros tener grandes consecuencias y donde ya pasaría la atención del consultorio de optometría a un consultorio especializado, donde este personaje con miopía, que si no lo cuidamos cuando era niño, más adelante sus oportunidades personales, laborales, sociales van a ser limitadas. Entonces creo que ahí es donde está el compromiso que desde diferentes partes académicas, institucionales, gobierno, sociedad en general, debemos generar un poco de conciencia porque relativamente es desconocida. ¿Tú le has preguntado a un colegio qué saben de control de miopía? Tú le preguntas a los médicos que saben de miopía y específica de la miopía progresiva y es desconocido. Aún el mismo gobierno, con toda la responsabilidad que implica, si les preguntamos si ellos pueden prever ese impacto que tendrá una miopía alta, no sé si hay cifras o hay información clara sobre este tema. No, pues realmente los médicos, bueno, ahorita que estoy acompañando como la formación de los futuros médicos, lo único que saben de miopía es que la tienen, no más. Y que cada día les aumenta, cada año les toca cambiar de gafas porque les aumenta y lo asocian obviamente a su trabajo de que tienen que leer constantemente mientras estén estudiando. Y el resto, pues sinceramente no creo que sepan mucho. Yo pues coincido contigo con el hecho de que definitivamente hay que socializar mucho más el tema
hay que ampliarlo con el gobierno, ampliarlo con la población en general y con los demás profesionales de la salud para que entre todos como que contribuyamos, porque lo que es cierto es que lo que mencionaba hace un rato, los optómetras no estamos en todo lugar y los oftalmólogos tampoco, pero los médicos sí llegan a muchos más lugares. Entonces, si ellos también tienen cierto grado de conciencia junto con los demás profesionales de la salud, pues entre todos sumamos fuerzas, ¿cierto? Y podemos propender por mejorar esta condición. Bueno, doctora Diana Rey, muchísimas gracias, doctor Raúl. Doctora Diana Rey, ¿cómo podemos mejorar esa detección temprana y el tratamiento de los niños con astigmatismo en edad escolar? Bueno, pues de acuerdo con el comentario de ustedes frente a ese apoyo interdisciplinario, sin duda, digamos que ayudarnos, apoyarnos de otras disciplinas puede mejorar esa detección. De entrada, en los colegios, seguir tocando puertas, llevando salud a las instituciones educativas, capacitando a esos primeros educadores que tienen contacto con los niños y que pueden de alguna manera descifrar que se requiere un examen o que se requiere un tratamiento por una mala visión. Entonces pienso yo que desde las instituciones educativas, formación, desde luego, a los padres, a los cuidadores, a todas las personas que están en relación con los niños, especialmente esta población donde se debe tener más atención. El fortalecimiento también desde la academia, pienso yo que no solo es esa producción científica y esas publicaciones en reconocidas revistas, sino también cómo hacemos apropiación social, ¿cierto? Cómo hacemos transformación de conocimiento a comunidad no científica. Eso sería, digamos que, las principales herramientas para detección. Y para tratamiento pensaría yo que seguir estudiando factores asociados. Tenemos factores modificables que podemos intervenir, factores genéticos pues serán factores no modificables, pero sí podemos pensar un poco en esos antecedentes perinatales, obstétricos, esos antecedentes relacionados con prematurez, incluso con lactancia materna. Hay bastantes investigaciones que apuntan hacia la nutrición, hacia otros factores de pronto menos explorados y que sí se podría hacer una intervención temprana para tratar el astigmatismo, para prevenir esa deformación de la córnea y terminar pues en ectasias corneales. Bueno, eso es muy cierto, doctora Diana, cuente. ¿Iba a decir algo? Sí, es que recordé, digamos que acá en el Bosque, en la Universidad del Bosque, se está llevando a cabo una estrategia que está coordinada por la Mesa Técnica de Salud Visual, que es como una, sí, digamos, una iniciativa que empezó desde el año pasado y que se está tratando de implementar lo que se requiere, que es como un acuerdo intersectorial. Entonces, donde participa pues la academia y se ha convocado, digamos, a la industria. En este caso, la industria farmacéutica fue la que empezó a, digamos, como este apoyo, pero también se ha dado lugar para las agremiaciones profesionales de optometría o de oftalmología. Incluso el doctor Raúl Ramos nos acompañó en la reunión de socialización que se hizo hace aproximadamente un mes. Digamos, sobre ese tema. Y entonces, pues, digamos, son como varios aspectos los que se están abordando, pero ahorita que la doctora Diana Rey estaba mencionando, recuerdo que se comentó una experiencia que se lleva a cabo en Barranquilla y que yo pensaba, oiga, pero esto es lo que se hace desde que nosotros éramos estudiantes de optometría y era la formación, la capacitación de capacitadores. Y entonces nos decían, mire, en Barranquilla estamos utilizando innovación tecnológica fuertemente, pero también estamos utilizando la siguiente estrategia: capacitar a docentes para que puedan detectar los defectos visuales o por lo menos los síntomas, ¿no? O los signos de defectos visuales en los niños para remitirlos. Y entonces parece una estrategia muy sencilla, pero que es completamente válida para seguirla utilizando. Y aquí en el Bosque, dentro de esta estrategia de la mesa técnica, les cuento, por ejemplo, que se está utilizando una estrategia
de que los estudiantes de optometría de noveno semestre impacten en capacitación a estudiantes de bachillerato, creo que es de noveno y décimo, y estos estudiantes son los que apoyan para la detección de defectos visuales a los niños de primaria, pero además, digamos, para detectar los defectos y también para hacer educación en salud visual. Entonces, digamos, como que se va ampliando toda esa red para que, digamos, desde los estudiantes de optometría, esto vaya como creciendo y podamos impactar. Se hizo en 5 colegios de aquí de Bogotá, pero se espera que en el año que viene esto se pueda hacer pues con el acompañamiento de todas las universidades, ojalá que estamos por lo menos en Bogotá, y que esto vaya creciendo a nivel país, porque el problema es grande y se necesitan muchas manos para todas estas intervenciones. De acuerdo, la verdad sí me parece muy importante lo que está mencionando y gracias por traerlo a la conversación, doctora, porque sí, definitivamente o sea, los docentes, los padres de familia, los docentes tanto de preescolar, edad escolar e incluso en la universidad, ¿no? Que tengan esa habilidad, yo creo que es muy importante para poder ayudarles a los niños y a las familias a detectar precozmente estas alteraciones visuales. Doctor Raúl, bueno, ¿podría darnos de pronto un contexto de lo que también podríamos hacer en cuanto al manejo o al control de la miopía? ¿Qué recomendaciones podría darle a ese público específicamente, padres de familia, personas que ya tienen miopía? Gracias. A nivel de definición y contextualizando, dos términos muy importantes, lo que es corrección de la miopía, lo que nosotros tradicionalmente hacíamos, que era colocando un lente oftálmico, lente de contacto, cirugía para emetropizar este sistema óptico llamado el globo ocular. Después viene el control de la miopía, que es utilizar una terapia, llámese invasiva, no invasiva, farmacológica, para contener esa progresión de la miopía, que hago un pequeño paréntesis en este punto. Pocas veces el especialista de la visión había tenido en sus manos el poder de alterar el crecimiento de un error refractivo. Entonces es la responsabilidad tan grande que tiene el especialista de la visión, llámese oftalmólogo, llámese optómetra, de poder contener, modificar ese crecimiento. Entonces a eso le llamamos control de la miopía. Y me voy a centrar en el punto final, que es el manejo de la miopía, que es mucho más integral, mucho más completo. ¿Por qué? Porque debemos verla mucho más general, desde los factores que la detonan, desde los factores ambientales, desde los correctivos, desde los profilácticos. Entonces, todos estamos llamados a participar del manejo de la miopía, en el sentido que, como decían mis compañeras de panel anteriormente, el factor preventivo es supremamente efectivo, mucho más económico y con buenos resultados. Yo digo, desde que un padre sabe que es miope, la posibilidad de que su hijo es miope es alta. Entonces, desde ese momento, concientizar al miope actual que si llega a tener hijos o en su familia hay un niño, muy posible el factor genético va a llegar a ese niño. Y esto sumado, si los factores ambientales que le estamos dando a un niño ahora, porque a diferencia de lo que comentábamos al principio, la miopía de tipo progresiva se ve mucho más en grupos económicamente activos. ¿Por qué? Porque están más expuestos a tecnologías, a educación. Entonces esto hace que sea un gran beneficio, porque vamos a tener supremamente una población mucho más culta, pero este desarrollo o esta generación va a posiblemente desarrollar un error refractivo causado por ese factor evolutivo, para que el ojo se pueda ajustar a una distancia de trabajo mucho más cerca y pueda permanecer más tiempo. Entonces, a nivel preventivo, es también, si tenemos un niño, es decirle o controlarle los tiempos de trabajo en visión próxima, y no solamente el tiempo, la distancia que tiene que utilizar. Yo no estigmatizo tanto los dispositivos digitales, no, porque creo que llegaron y se van a quedar. Más bien, cómo los vamos a utilizar correctamente. Es
lo que digo, repetir el tiempo, la distancia y la iluminación. Factores alimenticios tienen que ver también con esta prevención para que esta miopía la podamos contener. Tiempo al aire libre se ha demostrado, o hay estudios que dicen que podría ser un efecto protector. Entonces es una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar para que también el especialista de la visión, los profesores, los padres y a toda escala podamos conocer más sobre esta condición refractiva y podamos contenerla o prevenirla para no tener consecuencias a nivel de salud ocular que puedan ser lamentables para esa persona. Hay una frase que he escuchado por ahí que dice, juntos somos más. Y realmente lo que usted dice, doctor, va como muy de la mano de esto. O sea, entre todos sumando vamos a tener mejores resultados. Doctora Diana Rey, volviendo un poquitico al estudio que ustedes hicieron, decía que solamente el 12% de los niños utilizaban la corrección óptica. ¿Cómo podríamos disminuir esa brecha? O sea, fueron diagnosticados pero no lo utilizan. De pronto logró conocer cuáles eran los motivos por los cuales no lo utilizaban. Sí, es así el dato de la cifra que nos indicas. Adicional, en nuestro estudio reportamos el 55% necesitaban un cambio de corrección óptica. Entonces, sin duda, pienso que la principal barrera es ese acceso a los servicios de salud. Pienso yo que en este municipio, pues, eran niños de estrato 1 y 2, digamos que todas las condiciones socioeconómicas que padecen, pues hablan de ese panorama y de esa preocupación de no estar corregidos, de no tener esa identificación a tiempo de los errores. También pensamos que las causas pueden ser de pronto por parte de los padres la educación frente al cuidado de esa corrección de esas gafas. Puede que los padres no quieran que lleven su corrección al colegio, que estén prevenidos de pronto con el cuidado, con el uso, que quisieran que durara pues bastante tiempo. Entonces, por prevenir accidentes puede que no las estén utilizando, ¿cierto? Tratando de cuidarlas al máximo. Entonces, pienso yo que también está orientado hacia la educación a los padres. La estética también puede jugar un papel importante. Estuvimos consultando un artículo donde una de las principales limitaciones con el uso era precisamente en jóvenes el no querer utilizar gafas. Entonces también el tema de estética y de pronto no conocer si en todo momento se requería, de pronto también la instrucción de parte del profesional. Pues sinceramente yo tenía como una sensación un poquito distinta. Hace años atrás sí, definitivamente a nadie le gustaban las gafas y 4 ojos y le hacían bullying a uno y toda la cuestión. Pero hoy en día siento yo que los chicos son más receptivos, antes les gusta y quieren tener de diferentes colores y demás. Pero entonces debe haber algo cultural que está generando como ese choque, ¿cierto? Entre los que saben que la necesitan y pues bueno, ya, lo necesito y pues busco la mejor para que me vea un poquito mejor, pero aquellos que de pronto todavía luchan con el tema de que no, yo no estoy viendo tan mal, yo no necesito tantas gafas, también puede estar muy asociado, ¿cierto? Bueno, doctores, ya pues después de haber hablado de todo esto, empecemos como a generar acción, ¿cierto? ¿Qué estrategias de intervención podríamos nosotros como profesionales de la salud visual o hacer un llamado a entes gubernamentales o a empresas del sector, ya sea del sector de la salud visual o pueden ser también incluso ONGs o demás? ¿Cómo podemos hacer como ese trabajo para que digamos, bueno, ya sabemos, esto es lo que hay, ahora qué vamos a hacer? Doctor Raúl. Perfecto, muchas gracias. Fíjate que uno de los puntos importantes es seguir señalando que existe una necesidad de atención para esta población infantil específicamente. Y no quiero sentarme solamente infantil, sino que obviamente si la tratamos a nivel infantil, pues muy posiblemente el impacto en la población productivamente activa va a ser mucho menor. No sé si sabías que hay un reporte en Estados Unidos que los errores refractivos en dólares americanos en Estados Unidos tienen un impacto de 411 mil millones de dólares
por improductibilidad, por impactos a niveles visuales y a nivel de miopía, por errores, por problemas miópicos o por alteraciones en el error refractivo miópico, es de 244.000 millones de dólares americanos. Entonces, creo que sí es un llamado importante a que, primero, que organizaciones estatales puedan ver mucho más profundamente y estudiar estas condiciones visuales y poder tener acceso a estas poblaciones más marginales, poblaciones que no tienen acceso a salud general y específicamente a salud visual y podamos atenderlas, ¿no? También el apoyo de organizaciones, ONGs o fundaciones como OneSight, a la cual pertenezco, la cual hace un par de días atrás cerró un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y fue una iniciativa de tipo global. No sé si conocías el SPECS, ¿no? Es una iniciativa que busca ampliar la cobertura efectiva de errores refractivos en esa población y para hacer mucho más claro las siglas de SPECS, es S de servicio, ese servicio de atención visual. La P es de personal, tener mucho más personal que pueda hablar de prevención y promover el cuidado ocular primario y visual. La E de educación, lo hemos tocado en esta charla varias veces, o sea, creo que si educamos, muy posiblemente la población podría estar mucho más prevenida, no solo de miopía, sino de todos los errores refractivos y detectarlos a tiempo. La C de los costos, cómo reducir costos para que el acceso a los ayudas visuales sea mucho más efectiva para esta población vulnerable. La S, que es la última parte de SPECS, de esta iniciativa global, es hacer lo que hicieron la doctora Diana Rey y la doctora Diana García, tener información para poder tomar decisiones de una manera efectiva y saber qué poblaciones son las que necesitan ese apoyo. Entonces, al final del día, lo que quiero decir es buscar, seguir trabajando, colaborar, hacer alianzas estratégicas con grupos que busquen este mismo objetivo y poder llevar esa información a las personas que toman la decisión para que podamos brindarles ayudas visuales a esas personas, esos niños, a esas personas adultas que las necesitan y que posiblemente no tienen el acceso. De acuerdo, de acuerdo. Y pues este tipo de campañas que hace las doctoras Diana y la doctora García, pues yo creo que suman muchísimo también y concuerdo con el doctor Raúl y pues yo creo que es algo que debería repetirse. De pronto tienen pensado hacer una nueva toma con poblaciones similares en otra región o algo. Bueno, pues tenemos ahora nuestro interés se centra en evaluar o en comparar estos errores refractivos con el comportamiento de crecimiento de los niños. Entonces, nuestro interés está relacionado con todas las medidas somatométricas, altura, peso, índice de masa corporal, componentes óseos. Entonces, ese es nuestro otro interés, poder establecer una asociación con los defectos refractivos. Y también de pronto analizar otro tipo de niños con estratos socioeconómicos mejores, con mejores condiciones y accesos, de pronto con más capacidad en las actividades recreativas, actividad física, de pronto en colegios campestres, donde tengan más oportunidad y poder relacionar o poder comparar nuestros resultados en este tipo de población con estos futuros estudios. Y de la mano también con las universidades. Yo creo que eso es una herramienta que podemos utilizar, tanto ustedes como yo que estamos en la academia, sabemos que los chicos primero les gusta, ¿no? Este tipo de intervenciones sociales, llegar y pues aprovechar, sí, digamos aprovechar todo este talento humano capacitado para poder tener datos tan importantes como los que ustedes nos están mostrando. Excelente, de verdad que sí, las felicito por ese trabajo que están haciendo. Y al doctor pues, Raúl, pues también, porque además una organización como lo es OneSight y los Lusotica Foundation, pues aporta muchísimo. Sé que ha aportado en términos de investigación, ha aportado también en términos de intervención social. Esta y muchas otras fundaciones sé que se preocupan, ¿no? Y está ahorita en Latinoamérica suena muchísimo, no hay lugar a donde yo llegue y no hablen de SPECS, no hay evento en donde
se hable, pues donde se deje de hablar de specs, o sea, tiene una gran expectativa, ¿cierto? Cuéntenos un poquito, doctor Raúl, ya para ir cerrando, organizaciones como estas, ¿qué tanto más podrían aportar? Bueno, pienso que es tener una voz ante el gobierno a nivel general. Si a nivel mundial, general, local, podemos levantar la mano y decir que los errores refractivos son una condición visual que realmente tiene una altísima prevalencia dentro de una comunidad, dentro de una población, muy posiblemente el gobierno podrá ver con muchísimo más interés estas iniciativas. Entonces tiene un impacto a nivel, por decir algo, político, de hablar hacia organizaciones gubernamentales, también de acciones específicas. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que organizaciones como OneSide, Essilor Luxottica o otras fundaciones que tienen como objetivo favorecer o buscar brindar las ayudas visuales a poblaciones vulnerables, sepamos dónde llevar estos recursos, ¿no? Ese es un punto importante porque muy posiblemente el recurso lo puedes tener, pero no sabes dónde ubicarlo, dónde localizarlo. Entonces, llegar a ese grupo de personas. Y sin duda alguna, también a nivel clínico, porque nos va a brindar a nosotros información después de hacer estas brigadas, estas campañas, estas acciones de tipo sociales. Si se documentan a nivel nacional, podemos tener idea de una prevalencia nacional con muchísimo valor, que eso es algo que me gusta. ¿Por qué? Porque tener un dato de un estudio clínico ubicado únicamente, por decir algo, en La Guajira, no me dice a mí nada de la prevalencia a nivel total país, solamente de esa población. Pero las organizaciones, esta Organización Mundial de la Salud, SPECS, OneSide, Essilor Luxottica y estas otras fundaciones que trabajan por ayudar a las poblaciones vulnerables, hacen acciones a lo largo de todo el país. Y toda esta información, si la logramos consolidar, muy seguramente nos va a ayudar a entender una realidad y a tener números reales que nos ayuden a tomar decisiones, que nos ayuden a entender cuál es la condición y la situación real de nuestro país a nivel de errores refractivos. De acuerdo, doctor. Todo lo que ustedes han compartido hoy en el podcast creo que es muy valioso. Adicional, el tener en cuenta esa parte gubernamental creo que empuja las políticas de salud pública en términos de intervención en salud visual específicamente. Yo creo que es el complemento perfecto. Y uniendo, nuevamente reitero, uniendo las fuerzas desde la academia, desde la investigación, desde fundaciones, desde el gobierno y nosotros mismos como profesionales, pues podemos darle a esta población la mejor solución posible, la mejor valoración posible y el mejor diagnóstico a tiempo posible. Doctores, no sé si quieran concluir con algo final. Sí, pues yo quería enfatizar lo que acaba de comentar el doctor Raúl respecto a esta iniciativa de SPECS que nos lleva a pensar que en Colombia en salud visual tenemos mucho trabajo por hacer, pero que necesitamos saber las cifras reales porque las acciones que se pueden tomar a nivel de preventivo, ya sea de prevención primaria, secundaria o terciaria, estas acciones deben ser específicas para cada contexto. Entonces, pues aunque existen los estudios de Asia y Europa, pues necesitamos los estudios de Colombia. Y dentro de la misma Colombia, pues necesitamos los estudios en diferentes regiones. Digamos que la solución específica al problema de los defectos refractivos, específicamente para el diagnóstico temprano, específicamente para el manejo de la miopía, digamos, en cada uno de sus momentos e incluso desde la misma premiopía. Necesitamos saber los datos, digamos, el contexto específico para poder ofrecer las soluciones. Necesitamos investigaciones de todo tipo, ya sea descriptivas sobre la situación de cada región, ya sea estudios analíticos que permitan ver las asociaciones con los diferentes factores de riesgo. Necesitamos las investigaciones sobre los determinantes sociales y ver cómo afectan el acceso a los servicios de salud. Necesitamos saber el impacto de los defectos refractivos en
en el rendimiento escolar. Esto pues no es tan fácil, pero pues tenemos que hacerlo, tenemos que buscar la forma de abordarlo. Necesitamos saber la efectividad de las intervenciones para el control de la miopía. Pues necesitamos tantas investigaciones, necesitamos saber tanta información, que se necesitan esas alianzas intersectoriales, público, privado, la academia, las agremiaciones, la industria, y ese es el paso que tal vez estamos empezando a dar, pero que se necesita consolidar en nuestro país. De acuerdo, estamos ávidos de información. Doctor Raúl. Yo también pienso que hablamos mucho, pero pocas veces ponemos sobre el papel esas investigaciones. Es motivar a las organizaciones, a las instituciones formadoras de especialistas de la visión a promover la investigación, pero que con protocolos de investigación serios para que puedan ser considerados dentro de esos metaanálisis y de esta manera la información sea válida, porque si no se hace esto, muy posible ese dato puede ser desechado, descartado, y el esfuerzo que se hizo con pacientes, con investigadores, con recursos, a veces no se toma en cuenta por situaciones tan pequeñas como esta. Entonces creo que el volvernos nosotros escritores de investigación seria, con buenas metodologías y buenos protocolos, nos va a dar que nuestros estudios puedan ser tomados localmente e internacionalmente para tomar información y sacar conclusiones generales. Muchísimas gracias, doctor Raúl, doctora Diana Rey, doctora Diana García, muchísimas gracias por su participación, por toda la información que nos entregaron. Sé que hemos sembrado en los profesionales y en toda la audiencia esa necesidad de seguir avanzando, de seguir creciendo en conocimiento y también en la posibilidad de ejercer cada vez mejor nuestra función como cuidadores de la salud visual. Gracias a Serpro y a One Science y la Luz Óptica por hacer posible este podcast. Y bueno, las puertas de Zona Clínica están siempre abiertas para todos ustedes, para sus próximas publicaciones, para todo lo que quieran hablar de control miopía y todo el trabajo que ustedes hagan. Siempre estamos con las puertas abiertas. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes también. Fue un placer estar con ustedes. Bueno, hasta pronto.